Veo que hay caras nuevas, una señora nueva, ¿cómo se llama? Genia. Genia, encantado de tenerte aquí, una bendición tenerte a ti y a tu chiquillo, ¿no? ¿Cómo se llama tu chiquillo? Elías, encantado, Elías, bienvenido en el nombre de Jesús. Amén. Y nada, bueno, pues en este espíritu, ¿no?, de alabanza que nos ha llevado sobre alas, ¿no? Y me gustaría empezar así, como hemos empezado, y terminar también así, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a pedirle al Señor que nos conecte en el espíritu también al mensaje, que eso es importante, ¿no? Eh, eh, lo que estamos viendo en este mes es un tema complicado y muy extenso, ¿no? No es complicado, lo que sí que es extenso, ¿no? Y es sobre qué es la iglesia, la naturaleza y el propósito, ¿no? Naturaleza y propósito de la iglesia. Y bueno, seguro que hemos oído en muchas ocasiones definiciones de lo que es la iglesia, seguro que nuestro pastor ya os lo ha dado, seguro que habéis escuchado que viene del término eclesía, que significa, es del griego, que significa asamblea, reunión de personas, no tenía por qué ser necesariamente una reunión religiosa, ¿de acuerdo? Pues creo que se reunían en su foro a hablar de política o del mercado o de filosofía, eran asamblea, eran eclesía, ¿vale? Entonces, como definición más sencillita y práctica, me gustaría decir que hay muchas definiciones, pero podemos decir que la iglesia es la reunión, fijaos que voy a decir, de redimidos, de los liberados de la influencia del pecado en el mundo, por la preciosa sangre de Jesucristo en su sacrificio en la cruz. Y ahora le alaban y le obedecen anticipando su gloriosa venida como familia de Dios. Entonces, la pregunta que podemos hacernos, que por lo menos yo personalmente me he hecho, ¿cómo funciona la iglesia para el cristiano recién liberado del pecado? ¿Cómo trabaja en lo personal en cada miembro, ¿no? Me gustaría centrarme el mensaje un poquito de cómo trabaja en lo personal, cómo funciona en cada corazón, ¿no? Y bueno, y para responder a esa pregunta, me vais a permitir apelar un poquito a lo emocional. Todos conocemos la parábola del buen samaritano, ¿no? Donde Jesús explica a un experto de la ley quién y cómo amar al prójimo. Este experto de la ley le preguntó a Jesús, el Señor le dijo cuál era el principal mandamiento, amar a Dios y al prójimo, y entonces este experto de la ley, no sin un poco de malicia, le preguntó a nuestro Señor, Señor, ¿quién es mi prójimo? Bueno, pues la parábola se explica. El Señor le explicó que había un hombre que iba camino de Jericó, que fue asaltado por unos ladrones, que quedó, según la versión Reina Valera, medio muerto en el suelo después de ese asalto, quedó medio muerto, y bueno, quedó allí. Y por el camino pasaba un sacerdote, una persona que se dedicaba a la religión, curioso, a administrar las cosas, los asuntos de los hombres delante de Dios, y pasó de largo. Tendría muchas cosas. La Biblia no explica por qué. Quizás lo hace deliberadamente, no lo explica, pero pasó de largo. Después pasa un levita, un hombre que tenía que enseñar la palabra de Dios. Sabéis que la herencia, como dice la palabra de Dios, de los hijos de Leví, era el propio Jehová, no tenían tierra. Su misión era enseñar la palabra al pueblo. Y no enseñó nada. También pasó de largo, ¿no? Pero fijaos, fue un odioso samaritano, persona que era, por su mestizaje y por su historia, eran un poco repudiados por los judíos. Este odioso samaritano, el que, conmovido, ayudó a este hombre herido. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículos 33 al 35, si lo tenéis, y si no, lo leo yo, lo leo la versión Reina Valera. Dice así: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Atento a esta palabra, mesón, ¿vale? Es muy interesante. Y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Gloria a Dios, hermano. Mira, en primera instancia, y cuando la gente del mundo que viene sufriendo las consecuencias del pecado en su vida, viene herida por las circunstancias del mundo, viene arrepentida a la iglesia, o por lo menos buscando sanar esa necesidad interior, de alguna manera la iglesia funciona como ese mesón aquí en la tierra, del que se usa Jesús junto con su pueblo para rehabilitar, para sanar al caminante arrepentido que viene a él, a través del amor misericordioso
de Dios derramado en los hermanos. Interesante, la iglesia entonces se convierte en ese lugar donde el señor del mesón, fíjate, invierte sus riquezas, derrama en las heridas del caminante aceite y vino, que son símbolos del Espíritu Santo, para sanarlas. La iglesia es el lugar donde somos cuidados para nuestra completa restauración. Compartimos mesa con los hermanos y pacientemente en oración esperamos la dulce promesa del regreso de nuestro benefactor Jesucristo. ¿Ven? Qué interesante, ¿no? Así que sí, hermano, en lo personal, la iglesia, y hablo lo que ha significado para mí, hablo un poco, estoy hablando un poco en el plano de lo personal, abandonando un poco el plano de lo teológico, ¿vale? Y hablo como iglesia como cuerpo de creyentes. Ya nos ha explicado David que no es el edificio en sí, por lo menos no solo el edificio, sino la iglesia es el cuerpo de creyentes que glorifican a Dios con sus vidas. Es nuestro lugar, hermanos, la iglesia es nuestro lugar de refugio frente a los embates del mundo. Y en este ambiente de paz y de seguridad espiritual se desarrolla la vida del cristiano, junto con el resto de los hermanos que han creído, siendo edificados, siendo fortalecidos por las riquezas infinitas del Señor del refugio. Atento a esta palabra. Hemos dicho mesón, hemos dicho refugio. ¿Vale? Así lo expresa la palabra de Dios sobre las primeras iglesias que fueron sembradas en Israel en tiempo de Pablo. Si vamos a Hechos capítulo 9, vemos cómo la iglesia, pues al principio eran iglesia judeo-cristiana, obviamente, se centraban prácticamente en Jerusalén, toda la iglesia, pero hubo una gran persecución, una persecución religiosa. ¿Os acordáis que en el capítulo 7 muere Esteban, apedreado por los religiosos, y entonces ellos desatan después de esa muerte una persecución violenta? El evangelio, como está profetizado, se extiende hacia Samaria, hacia Galilea y hasta lo último de Judea, a todo el Israel romano, ¿de acuerdo? ¿No? Y entonces dice así la palabra de Dios. En este, digamos, tiempo histórico, dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así es, mi hermano, un refugio donde los caminantes, ahora peregrinos, son edificados andando en el temor del Señor. Sobre este aspecto de la iglesia como protección, como refugio, como protección personal del cristiano, quisiera ahondar un poquito más. Mira, lo vamos a hacer a través de una obra. Hay una obra casi universal, no sé si la conocéis, se llama El progreso del peregrino, de John Bunyan, que es un hermano puritano, un pastor inglés, no solo era pastor, también era calderero, ¿no? Pero él escribió varios libros y esta obra, digamos que tuvo un impacto en el mundo cristiano desde el siglo XVI prácticamente hasta la actualidad, ¿no? Que la llevamos leyendo. Se ha leído y se ha traducido, como digo, a muchos idiomas, ¿no? Entonces, el argumento es sencillo. Se trata de la liberación que cualquiera de nosotros, como hombre natural, somos a través del poder del Evangelio y somos transportados a la ciudad de Dios. Entonces, el asunto es el siguiente. Hay un personaje en la obra que se llama Sin Gracia. Sin Gracia, dirían aquí los estepeños. Sin Gracia, que representa al hombre natural, que vive en la ciudad de destrucción. Porque el hombre natural, sabemos que si no se arrepiente, sabemos cuál es su fin, ¿no? Y de la ciudad de destrucción conoce a otro personaje de la obra que se llama Evangelista, y Evangelista, pues obviamente le lleva la palabra de Dios, conoce a Jesús a través de Evangelista, a través de su palabra, y es liberado de la ciudad de destrucción. Y ahora pasa de la ciudad de destrucción y quiere ir a la ciudad de Dios. Y en ese peregrinaje, el progreso del peregrino, nuestro personaje, que puede ser cualquiera de nosotros, tiene que enfrentarse a los tres, poderes malignos que todo cristiano tiene que enfrentarse. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son esos tres poderes a los que nos tenemos que enfrentar todos los días? La inclinación por el pecado, la concupiscencia, el enemigo, Satanás,
y la propia seducción del mundo, ¿no? A esos tres, y esos tres, digamos, enemigos se le van presentando por el camino a este peregrino, ¿no? Y mira, resulta que Cristiano, cuando va andando y luchando así en su nueva vida cristiana, resulta que llega cansado, agotado y asustado, llega a un palacio que encuentra junto al camino. Eso está muy bien descrito en la obra, ¿no? Yo voy a tomar parte del texto para que nos hagamos una idea, ¿no? ¿Qué significa esto de refugio de la iglesia? Y Cristiano se acerca y esta es la conversación que mantiene con el vigilante que está en la puerta. Hay un vigilante que vigila la puerta del palacio y esta es la conversación que tiene. Dice, mira, Cristiano dice, ¿de quién es este palacio? ¿Se me permitirá pasar la noche en él? El portero o el vigilante dice, este palacio pertenece, atento a esto, al señor del collado, y ha sido construido para servir de descanso y seguridad a los viajeros. ¿Y tú, de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Cristiano responde, vengo de la ciudad de destrucción y me dirijo al monte Sión, otra referencia a la ciudad de Dios, incluso a la iglesia de Cristo. Y me dirijo al monte Sión, fíjate lo que dice, mas la noche me ha sorprendido en el camino y desearía, si en ello no hubiera inconveniente, pasarla aquí. Portero responde, ¿cuál es tu nombre? Cristiano, ahora me llamo Cristiano. Mi nombre anterior era Sin Gracia. Sin Gracia. Desciendo de la raza de Jafet, la cual Dios hizo habitar en las tiendas de Sem. Y hace una referencia a Génesis capítulo 9, 27, ¿no? Es una referencia que hace el autor. Entonces el portero le hizo una pequeña prueba de fe, es decir, el portero desafió su fe para ver si lo que había en su corazón era sincero. Llamó a las hermanas que había dentro. Las hermanas se llamaban, fijaos, discreción, pureza, piedad y caridad. Y si Cristiano respondía favorablemente a las preguntas, las puertas del palacio se abrirían para él. La hermana discreción, un poco para valorar la sinceridad de su corazón, le preguntó, ¿cómo te llamas? Cristiano respondió, mi nombre es Cristiano. Y sabiendo que este edificio ha sido levantado precisamente para seguridad y albergue de los peregrinos, quisiera que me admitieses en él a pasar la noche. Y después de un tiempo, después de un rato de preguntas, después de responder favorablemente a los interrogantes de los hermanos, Cristiano recibió una invitación a pasar a palacio. Entra, bendito del Señor, pues para peregrinos como tú ha sido edificado este palacio. Gloria a Dios. Y le dieron la bienvenida. Querida familia, sin duda alguna, y para los hermanos de todas las edades, de todos los tiempos, la iglesia constituyó un mesón para la restauración y crecimiento del cristiano, pero también un refugio para la protección de los peregrinos que huían del mundo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén, ¿no? Con este fin la edificó el Señor del Collado. ¿Quién es el Señor del Collado? ¿Quién es, hermano? Jesucristo. Jesucristo, el Señor del Collado, otorgándole el poder de su Santo Espíritu, que es quien verdaderamente da fortaleza y cohesión a todo el edificio, formado por las piedras vivas representados por los creyentes de todas las épocas. Hermano, la Biblia lo expresa así. Efesios capítulo 2, versículos del 21 al 22. En quien todo el edificio, nosotros somos el edificio, formado de piedras vivas. Dice, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjate, somos morada de Dios en el Espíritu como personas, individualmente, y como iglesia. O como también dice en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16. Y aquí tengo que decir que Pablo estaba corrigiendo algunas actividades un poco raras, vamos a decirlo así, que tenían los hermanos de la iglesia de Corinto, ¿vale? Decía, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios? Este es el templo de Dios. El templo de Dios con los ídolos, porque nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios, hermano. Efectivamente, hermano, aquí podemos sacar la conclusión de que la iglesia de Cristo es mesón y refugio, edificada como albergue temporal para los peregrinos que con alegría venían a sumarse al cuerpo de Cristo. Otra definición que había escuchado, la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es
realidad de su naturaleza. Pues somos pueblo de Dios, escuchad, y cuerpo de Cristo. Y ahora voy a centrarme un poquito, voy a centrar el mensaje un poquito aquí, ¿vale? Vamos a dar un poco el refugio, el mesón. Vamos a centrarnos que somos pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, las dos cosas, ¿de acuerdo? Hermanos, mira, el propósito de Dios para el mundo de los hombres no se centra exclusivamente en el plan de salvación, es lo primordial, pero no se centra exclusivamente, me refiero que no se limita solamente a salvar individuos, a salvar a personas individualmente, no, por supuesto que lo salva de la condenación del pecado, pero la intención divina es, con esas personas salvadas, esas personas que son salvos, es formar un pueblo de su posesión. No las deja pues sueltas por ahí. Él quiere formar un pueblo de su posesión, donde el mundo bueno de Dios pueda venir otra vez al mundo de los hombres. Un pueblo al que pueda amar y con quien pueda compartir el gobierno y la bendición de la creación. Entonces, ese pueblo para él es muy importante. Al final, solamente habitará en la tierra este pueblo. Por eso eligió a la familia de Abraham. Hago aquí un inciso. Él eligió una familia y por medio de la cual, de esta familia, traería salvación y bendición. Y no solo a la familia de los patriarcas, sino a un futuro, como digo, pueblo universal profético, que sería llamado, que sería sacado de todas las naciones de la tierra. Por eso el Salmo 33, 12 dice así, habla de una sola nación. Dice así, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Así que la bendición profética de una nación futura, hermanos, universal, recibida por Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, que dice así, lo leo. Y haré de ti, es Dios hablándole a Abraham, ¿vale? Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra, hermano. Toda la familia de la tierra. Comienza con esta realidad, pues el Señor nos habla de un pueblo futuro, pero esa realidad comienza en la identidad de la iglesia como pueblo de Dios. Es decir, esa promesa se hace realidad en la iglesia, cuando en Pentecostés el Espíritu Santo es derramado a todos los creyentes de todos los pueblos, de todas las familias de la tierra, ¿vale? Siendo Jesús la simiente prometida a Abraham, él es el simiente prometida a Abraham, el gobernante universal que inició la reunión de todos los pueblos en un solo reino. Mira, ahora introduzco la palabra reino, ¿veis? Reino de Dios, planificado por Dios, donde su rey aspiraría con justicia a atraer el mundo perfecto de Dios al mundo de los hombres. Esta realidad futura de un reino aparece en la promesa que Jesucristo, que Dios hizo al rey David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos, es decir, David, cuando mueras, cuando vengas aquí a mi presencia y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hermano, estas gloriosas promesas del Antiguo Testamento implican un gran pueblo, implican un gran reino universal y un gran rey sentado en el trono. Jesucristo, la simiente de Abraham y de David, que reina desde lo alto, desde el alto monte de Dios, como Señor del collado, y desde allí establece un mesón y refugio a todos los caminantes que han creído en su santo nombre. Y la manifestación, hermano, tengo que deciros que la manifestación visible de ese mesón y refugio es nuestra iglesia. Son las iglesias locales, donde se disfruta del manjar de la palabra de Dios. Se vive en obediencia a ella y se esparce por el mundo con la esperanza de atraer a casa a los perdidos. Y aquí hago un inciso que ya habréis deducido por mis palabras. Hermanos, Dios solo tiene un pueblo, no tiene dos pueblos, no tiene tres pueblos, ni tiene varios reinos.
Dios solo tiene un pueblo y ese pueblo es la iglesia. Amén. Y así, mira, aquí voy a mencionar, en esto solamente voy a mencionar unos versículos. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 13. Está hablando de la separación que había entre los gentiles y el antiguo pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos separados de los gentiles de Israel, ¿cierto? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, un solo pueblo, multinacional, multiétnico, multirracial, como quieras llamarlo, me da igual, sellado por el Señor del collado, con su propia sangre, y cuyo nombre es Iglesia de Cristo. Somos, hermano, el pueblo de Dios, no te quepa duda. Amén. Y ahora vamos a ver un poquito, pueblo de Dios, ahora vamos a ver cuerpo de Cristo, ¿vale? Hemos visto mesón, refugio, pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, ¿vale? En lo personal esto, os digo que ha significado mucho para mí, ¿no? Mucho para mí entender esta realidad, ¿no? de la iglesia. Bueno, la iglesia de Cristo, nosotros los creyentes, estamos unidos al Señor desde el corazón por los lazos irrompibles del Espíritu Santo. Tenemos su amor y damos su amor y nos relacionamos en ese amor porque Él puso ese amor en nuestros corazones, no por otra cosa. Y esto no se trata simplemente de crear una sociedad religiosa, o una asociación, una organización o quizá una secta. Esto no se trata de eso. Al estar unidos a Él en espíritu y en verdad, como pámpanos a la vid, Jesús no solo gobierna, como he dicho, a cada cristiano, sino también gobierna a la comunidad de creyentes mediante el poder de su espíritu, por la palabra, en la condición de Mesías. Él gobierna por su espíritu, por la palabra, en la condición de hijo exaltado de David, quien al resucitar se convierte, resucita de los muertos, y se convierte y recibe la designación de cabeza del cuerpo de creyentes. Así lo expresa Pablo en Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, Cristo, el Señor del collado, tiene la autoridad de todos los miembros de su cuerpo. No por otra razón, sino porque Él nos ha resucitado, hermanos. Ha transformado nuestro corazón pecador en un corazón regenerado. Por tanto, somos nuevas criaturas en Cristo. Le pertenecemos a Él y solo a Él, porque Él nos formó y nos transformó. Por tanto, pertenecer a esta nueva humanidad llena del amor de Dios es requisito indispensable para pertenecer al cuerpo de Cristo. Y por eso somos cuerpo de Cristo. Le pertenecemos a Él y Él es la cabeza de la iglesia. Hermano, desde aquí, desde la iglesia, un grupo de corazones, bueno, es decir, la regeneración del corazón es indispensable para pertenecer al cuerpo de Cristo. Tú puedes estar aquí y puedes no estar cambiado. Y he conocido a muchos hermanos, ahora ya se convirtieron, que han estado años en la iglesia y no han pertenecido al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque su corazón sigue siendo el mismo. Él tiene que cambiar el corazón por un corazón nuevo, transformado, ¿vale? Entonces, desde aquí, como digo, como grupo de corazones convertidos, el cristiano recibe refugio y alimento espiritual, ¿vale? O sea, podríamos hablar de muchas cosas que recibimos de la iglesia, podríamos hablar de las marcas de la iglesia, ¿no? Yo la voy a mencionar así de pasada, no voy a entrar en más detalles, pero podríamos hablar, ¿no? de las marcas de la iglesia, cómo nos gobernamos, cómo damos la palabra, cómo predicamos, cómo recibimos los sacramentos. Pero yo voy a pasar de largo, ¿no? Voy a pasar por encima para no aburriros mucho, pero desde aquí, hermano, desde este grupo de personas, desde esta nueva humanidad, de personas transformadas en Cristo Jesús, el creyente, la persona que viene de afuera con necesidad, como digo, recibe refugio, recibe alimento espiritual. Todos hemos recibido refugio, ¿no? Y alimento espiritual en la iglesia, ¿no? De alguna manera u otra. Participamos de su bautismo y de su cena, sí, participamos de los sacramentos como un privilegio especial
de Jesús, que Jesús da a su pueblo de sentarnos en su mesa, gloria a Dios. Tenemos personas que con el Espíritu Santo de Dios nos aman y nos dirigen. Tenemos a David, tenemos a más personas que están como autoridades y tenemos el manjar de la palabra para los hambrientos del mundo. Eso es lo que compone a la iglesia, hermano. Y mira, para terminar, no quiero extenderme mucho más, creo que incluso que he hablado demasiado, pero me gustaría dejar esa idea clara, ¿no? Somos mesón, hermano, somos refugio, ¿de acuerdo? Somos el pueblo de Dios. No hay otro pueblo de Dios, hermano, en espera de que nuestro Jesucristo cumpla su promesa del regreso, y somos el cuerpo de Cristo, ¿vale? Que debidamente concertado es gobernado por Él como cabeza. ¿Amén, hermano? Para terminar, no se me ocurre mejor definición para este tabernáculo de Dios que la que da la propia palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, ahora como cristianos hemos sido sacados, elegidos como nación santa, como pueblo escogido por Dios, como linaje real, como sacerdocio santo. Hemos sido sacados de ciudad de destrucción, que es el mundo. Sé que tenemos que pasar por este peregrinaje del mundo, que es un desierto. Sé que tenemos que luchar contra nuestra propia inclinación de hacer lo malo, contra el mundo y contra el enemigo. Pero sé a ciencia cierta que a través de la iglesia, ese punto de contacto, ese templo de Dios, donde Él tiene contacto con la humanidad, en esta iglesia local, sé que a través de esta iglesia el Señor del Collado nos va a llevar a la ciudad de Dios. Amén. Eso es maravilloso. Y hermano, es una promesa que Él va a cumplir sí o sí. Amén. Entonces, me gustaría orar, para terminar la palabra. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Dios mío, por esta palabra que tú nos has regalado, Señor, Dios mío. Te doy gracias porque aún siendo torpe, siendo imperfecto, tú me has dado el privilegio de ponerme frente a tu pueblo, Señor, para, Señor, comunicar el mensaje, Señor, llevar tu palabra, Señor, Dios mío. Te damos muchas gracias, Señor, porque, Padre, tú has traído a todos los redimidos del mundo, Señor, a esta tu iglesia, Señor. Sabemos que es un pueblo nuevo, un pueblo formado por corazones transformados, una nueva humanidad, Señor, que es capaz de vivir aquí, Señor, y en el cielo, Señor. Te damos muchísimas gracias porque sabemos, Señor, que tus promesas, Señor, se van a cumplir en el sí y en el amén en cada una de nuestras vidas. Muchísimas gracias por todo, Padre. Pido tu bendición en el nombre